abundante. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le preguntó, y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. El Señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego al que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también al que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías de haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y déselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. A este siervo inútil échenlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya.
Este domingo se adorna, por supuesto, con la presencia de nuestros ministros que ya han hecho camino y que hoy se renuevan, y quienes por primera vez van a formalmente ser enviados por la Iglesia en un ministerio muy bello, de altísima caridad y de profunda responsabilidad dentro de un marco de fe exquisita, de una fe que ya se tiene y de quien sabe que debe alimentar la fe, de quien de otra manera podría perder el aliento. Así que, de entrada, nuestra felicitación por esta vocación tan linda, y qué palabra tan útil la de hoy para animarlas y animarlos a los señores que siempre, hacen la excepción, porque la mayoría son mujeres, por lo que el ojo ve, pero qué lindo que haya señores. Como siempre las mujeres, pues voy a hacer de una vez el elogio, porque hoy la palabra coincide con este elogio a la mujer de los proverbios. Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Entonces yo como obispo digo, pues la Iglesia. Supera en valor a las perlas. Su marido, el Señor, se fía de ella, pues no le faltan riquezas, le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Busca la lana y el lino y los trabaja con destreza en sus manos. Las manos de una mujer, siempre bendición. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca, abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Mire qué lindo elogio les hace hoy el Señor. Este era el día preciso para que vinieran a ratificarse y a aceptarle al Señor este mandato, este servicio. Así que, de entrada el elogio para las mujeres, pero los señores sobreabundaría el elogio porque los señores somos más escasos para servir, nos da más fatiga. Así que los señores que están acá también merecen un elogio parecido, pero no hay una palabra directa para los señores, es para ellas. Así que ya quedo con la marca de este elogio de la palabra de Dios del día de hoy que les tocó. Bien, pero no estemos tan tranquilos porque estamos en las últimas semanas del tiempo ordinario y cada año, en las últimas de semanas, la pregunta que la Iglesia nos pone en la liturgia es: ¿y tú estás listo para encontrarte con el Señor? ¿Para rendir cuentas estás listo? Todos los años, antes de Cristo Rey, se habla sobre la parusía, los días definitivos, la venida del Señor, el encuentro con Él, porque nosotros en cada Eucaristía siempre, la gente escucha, pero mientras, hoy les voy a poner de tarea que me sigan en la voz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cada Eucaristía, después del Padre Nuestro, pedimos y decimos que lo que pedimos, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando decimos gloriosa venida, no estamos diciendo, ¡uy, qué susto! Para el que cree, esa es su esperanza y es gloriosa y es dichosa. El problema sí está a la hora de dar cuentas, porque ¿para quién es dichosa? Y miren el Evangelio de hoy, que parece simple, todos dicen, se comprende, sí, lo de los talentos, tintal. No, todo está en clave de tú qué cuentas vas a entregar. Porque aquí hay jóvenes, o sea, personas más jóvenes, desde los seminaristas en adelante. No está dicho que los mayores que están aquí
o que los que somos más grandes vamos a morir primero. Las cuentas es cuando aparezca el Señor que nos regaló y nos encomendó una tarea. Así que, digámoslo como San Pablo. Pero ustedes, hermanos, los que nos escuchan en la radio y los que están aquí vivamente, no viven en las tinieblas, de forma que ese día los sorprenda. No, San Pablo hoy nos dice, ustedes no. Y si por caso hoy había uno de nosotros dormidos, bueno, despertemos. Ustedes, hermanos, no viven en tinieblas de forma que ese día los sorprenda como un ladrón. Porque todos son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Para ponerme drástico, con esta guerra que vivimos en el país y esas guerras que mortifican la belleza y la perfección de la naturaleza humana, y la desdicen porque no estamos hechos para matar. Matar matando. Digamos, uno se mata matando. Y en la guerra en cualquier día uno se va, para poner ese escenario drástico. No hay tiempo de esto. No hay tiempo de sentir que somos del día, sino puro de la noche. Qué triste esa muerte. Y yo no diga que alguien que haya ido bien lejos en esos caminos de la muerte no pueda estar listo si llega un día en que lo entiende, porque he conocido personas de otras sesiones y de estas guerras nuestras, pero personas que han hecho mucho mal y en la cárcel tal vez leyeron estos versos y entendieron que tenían derecho a buscar la luz para que el día en que el Señor venga no estén en tinieblas. He conocido personas que eran temibles cuando estaban en el horror de guerras tristes, porque todas son tristes, pero además injustas. Y personas que dicen, yo en la cárcel entendí que hay que rendir cuentas, para decirlo de otra manera. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Eso dice la segunda lectura, que es linda. Y la primera, pues, puros piropos para las señoras, qué lindo y se lo merecen. Y cómo no repetir esos piropos, porque están merecidos. Así que el Salmo, digamos solo este versículo: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Bien, ahora voy al Evangelio, que parece que todo lo entendemos, y vamos a ver si lo entendemos realmente. Si como estamos delante de unos ministros que tienen una tarea, a mí me parece tan lindo que les tocara este Evangelio. Entonces, un hombre, uno que tenía la capacidad de tener, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes y repartió indistintamente. Entonces, ese señor que se fue, se supone que conocía a sus siervos. No dijo, a ver, pónganse en delante y al que le toque 5, al que le toque 10, al que le toque... No. Con mirada precisa, a uno le dejó 5. Seguro que lo conocía, que podía confiarle 5. El Señor no nos da más de lo que puede uno administrar. A otro, dice, no así a ojos cerrados, sino a otro, 2. Y a otro, pues a ver, hagamos las cuentas, como una mamá que dice, bueno, vamos a llevar, por ejemplo, allá en el campo, están cosechando alberja. Al grande le da un canasto grande, al otro un canasto mediano y al chiquito
cárgate con este pequeño. No es una cuestión de selección mañosa o que voy a reventar al chiquito con lo que no puede. No, se nota que la parábola nos dice, aquí hay pura justicia, puro conocimiento del otro. Bien, pongámonos en la escena de que el Señor nos dio vida, la nariz que tenemos, la boca, lo que sea. Pero nos dio para vivir y los que confesamos esta fe, nos dio para responder. Y aquí es donde vamos al tema. Y dice que el que recibió 5 talentos fue enseguida. Acabo de contar de una persona que le he oído ese relato en varias ocasiones pidiendo perdón a sus víctimas, de que enseguida no, se ocupó de otras cosas, de marchitar lo que le habían dado y de marchitarle a otros su propia felicidad. Bien, enseguida hay unos que enseguida no arrancan, se demoran intentando entender cómo es su vida. Miren, en estos días pues he tenido que hablar, pues en las confirmaciones siempre hablo del suicidio. En nuestra arquidiócesis tenemos problemas con el suicidio, jóvenes suicidándose. O sea, recibo el canasto y de una vez lo boto. No entiendo una llamada a la vida. Me da fatiga, digo, es que no me dio los 5, me dio 1. Y empiezo a justificar para no responder. Y de ahí para adelante, del suicidio, que es un drama, porque ahí está la vocación de la mujer y de la familia, de educar para responderle a la vida. En este caso, para responderle a Dios, que nos da lo que podemos administrar, y Él no tiene una pretensión de que vayamos más allá de lo que nos dio. Pero sí nos cuestiona esta parábola de que no demos menos de lo que nos dio. Entonces, es tremenda la parábola, es hasta impactante, porque uno empieza a hacer sus cuentas y tal vez no da, sumas y restas, y le estamos debiendo al Señor. Y los que tenemos unos ciertos años, aquí todos ya tenemos que planear, ¿no? Los que tienen harta juventud dicen, no, estamos hablando todavía de cosas. Yo todavía no paso a cuentas, que uno no sabe. Pero los que ya tenemos, uno ya calcula, no, yo más de estos años no será. Entonces se nos acorta el tiempo para mirar qué es lo que le vamos a responder. Porque Él vendrá. Y si somos hijos de la luz, pues no habrá afán, pero ¿qué tal que estemos entre tinieblas y luces? Bien, entonces dice, en cambio, el que recibió 2 hizo lo mismo, o sea, de inmediato se ocupó. Y ganó otros 2, y el otro ganó 5, de entrada, sí. Es decir, no tuvo una mirada de gastar. Y aquí hay un mensaje muy sutil, que uno cree que usted no se meta en mi vida. Mamá, yo hago con mi vida lo que yo quiero, mi vida. Todos sentimos que somos, que tenemos propiedad, no que nos entregaron algo y que tenemos que rendir cuenta, no, que eso es mío. Y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y así, todas esas lógicas de lo de hoy. Porque no sentimos que lo que tenemos se nos regaló. Y se nos regaló para multiplicarlo, para echarlo adelante, para mostrar vocación de vida en plenitud. Porque este tiempo, estas semanas son de abrirnos el apetito a la vida futura, que es lo que confesamos en el credo al final. Yo creo en la resurrección de los muertos y en la vida futura, pero uno a veces vive como yo creo solo en lo que veo
y en lo que me toque vivir mientras esta historia mía se cierra. No, estamos hechos para más. Y entonces no somos tan propietarios como creemos. Y la demostración de eso es que cuando uno se muere ya no es propietario. Por eso el Papa se burla, dice: yo nunca he visto un funeral con trasteo atrás llevando todo lo que uno tiene. Uno va básicamente su mínima expresión, que ya es esta dimensión, lo que puede tener un féretro. Bien, entonces dice, aquí es donde se pone muy interesante. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Enterró. Cuando el suicidio, yo enterré mi vida. Enterré. Y así podríamos encontrar un montón de situaciones que no vienen al caso, pero ustedes en su imaginación, todos, yo cuando leo esto y predico, pues yo también entro en la predicación, estoy en la banca, mejor dicho, yo lo que estoy haciendo el eco acá. Pero uno dice, lo que yo recibí está produciendo. O tengo pretextos. Tuve miedo de servir. Ustedes son un elogio por muchas cosas. Tuve miedo de salir a la calle porque yo a mi edad, ¿yo qué me voy a someter a un andén? Y muchas de ustedes toman el riesgo de salir a la calle. Sería mejor en la casa. Qué lindo, ya ahí van sus piropos, hoy día de piropos. Entonces, pero el tuve miedo, enterrar lo que nos dio el Señor. Usted no empiece a compararse con nadie. Nosotros nos comparamos mucho y por eso somos muy envidiosos. Miren, en Colombia nos metemos en delitos y ensuciamos nuestras manos con sangre y con dinero sucio porque nos comparamos y nos antojamos de lo que el otro se supone que consiguió. Y no se pregunta ahora de dónde lo consiguió. Y como nos antojamos, estamos siempre comparados. Y dice, si mi vecino, que era como yo, hizo eso. Y las redes ayudan a promocionar el que salió aparentemente de la nada y se convirtió en mucho. Y esos antojos es de compararse uno y al final no dar lo que uno es, lo que el Señor nos entregó y que hay que devolverle, pero no en el sentido básico de que hay que multiplicarle, como no, es un tema de respuesta. A ver, la mamá que ve que el niño, que es el chiquito, y le da el canasto de la alberja cosechada y ve que no puede, no empieza a decir, no ve a su hermano que lleva 3 veces lo suyo y ¡tin! Bueno, un jalón de orejas, no nos pongamos drásticos. No, el Señor no es así. Si el Señor nos ve como ese niño arrastrando el canasto, queriendo hacerlo, nos premia, nos mira, se complace. Lo que no puede ser es que enterremos, justificando que tuvimos miedos, y los miedos tienen un escenario multicolor, son muchos colores los del miedo. En cambio uno dice, ¿y cómo no tienen miedo de meterse en ese negocio? ¿Cómo no tiene miedo un joven de tomar un arma para ir a disparar a alguien que no es su enemigo? Y para vivir tienen miedo. Y para multiplicar su bondad, muchos de esos niños o niñas son personas llenas de bondad. Cuando uno los conoce, uno no dice, aquí hay un... No, son buenos. Pero degradaron su bondad y enterraron su bondad para poder crecer en el mal, con esto, o con aquello. Los colombianos sí que somos recursivos para dejar el talento y multiplicarlo en lo que no es de vida. Claro,
se puede ser hijos de las tinieblas y de la noche, y entonces uno pelecha. Pero hoy el tema es, ¿y tú al final qué cuentas das? ¿Acaso te podrás ufanar en una cantina con otros que están haciendo escuela contigo por decir, yo me bajé a ese soldado, yo me bajé a este contrincante, yo me bajé a este contendor y ya llevo 6 o 7 o 10? ¿Acaso esas son las cuentas que sirven el día en que el Señor? ¿O yo conseguí estos dineros? ¿Y a quién masacraste en el camino? ¿A quién esclavizaste? ¿A quién humillaste? Toda la cadena de la droga. ¿Cuánta destrucción en toda la línea? Todo lo que va abrazando, todas las tratas, todos los negocios, todo lo que destruye. Pues en este mundo ostentarán sus ganancias, pero esta palabra nos hace pensar que hay que tomar las decisiones a la altura del talento que Dios nos dio. Deslumbrados por lo grande, lo pequeño tiene frutos y es premiado, pero aquí el que cogió uno, el Señor no le pedía sino que lo intentara. No te excuses, no nos excusemos, yo. Y así, tremendo el evangelio de hoy, ¿no? Bien, menos mal que van a desayunar a las 11 porque no he terminado. Entonces, miren, las cuentas ya están claras, ya dije lo que tenía que decir. Y dijo, se acercó, bueno, al cabo de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuenta con ellos. Aquí es donde yo quiero ya introducirme en el ministerio de este acompañamiento, como ministros extraordinarios de la Eucaristía, pero el Señor llega a través de ustedes a muchos corazones, pero realmente ese ministerio es de poner la cara por el Señor, por la Iglesia, y poder acompañar. La mayoría de esas personas se tomarían en serio este evangelio. ¿Qué hace un enfermo, una abuela ya enferma, que no puede caminar? Ya no le interesa, esto se lo toma en serio. Digamos, estas cuentas en un lecho donde a uno le dicen tu enfermedad es terminal o estás en esta situación, o uno ya presiente, esto se vuelve tan real de que al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuenta con ellos. Por eso qué lindo lo que ustedes hacen. Por eso acuérdense de este evangelio hoy que les tocó renovarse o comprometerse, de que tienen que tener palabras de sabiduría, de esperanza. Yo ya llevo no sé cuántas historias acá, pero la que más cuento es la de la bruja cuando yo era, digo así bruja porque así le decían en el barrio, allá cuando era párroco en Barranquilla. Entonces lo cuento rápido porque lo cuento muchas veces porque me sirve para muchas cosas. Y entonces digo, me llaman allá yo llegaba, cuento siempre, de un retiro y me llaman que la bruja no se muere, que tiene que ir a confesarla. Como vivía a 3 cuadras de mi casa, eso mantenía con más fila que los que entraban al templo. Bueno, entonces, en Barranquilla. Y entonces esa señora se ocupaba de todas esas cosas de magia, esotéricas y cosas pues tristes, porque entonces fui y el escenario era tétrico, solo entrar en esa habitación era tétrico y la señora moribunda. Miren, el último día, el último momento, uno siente el valor de lo que tuvo y sus posibilidades. Entonces yo me arrodillo, yo estaba asustado porque dije, no entró aquí el padre, no, yo entré asustado y me metieron a esa pieza oscura y un montón de gente. Y yo me arrodillé y empecé a
balbuceaba la señora y tal. Y le dije un montón de cosas sobre la misericordia de Dios. ¿Qué más le iba a decir? Arrepiéntete del mal que hiciste. Bien, le di la bendición y tal. Y a la cuadra me alcanza uno y dice, padre, ya se murió. No, yo no le puse la mano no, nada. Entonces, ya se murió, ¿qué significa? Que llega un momento en que uno no se puede morir de pensar en este momento en el que el Señor viene. ¡Qué angustia! Tuve miedo de ser bueno y me le dediqué al mal. Tuve miedo de amar y le hice la vida imposible a mis hijos, a mi esposa, a todos. Tuve miedo de servir y me ocupé solo de mí mismo. Felicitaciones, no tienen miedo de ir a servir. Y cuento otro detalle. Mis papás, yo iba a la casa cuando estaban vivos, enfermos ya, y muchas veces me pasó que estando en casa llegaba la ministra y el ministro, que llegaban los dos, tocaban la puerta y llegaban. Y por mucho obispo o cura que fuera, todos de pie. Y qué importante esa visita. Y les confieso que admiraba ese servicio. Yo decía, estas personas, ¿cómo se pasean el pueblo, pues? Y con esas rutinas y ese amor y qué luz pone un ministro de la Eucaristía. Pero no solo porque todos tienen que darse cuenta, ¿y por qué hace esto? Porque el Señor le dio un talento y no lo escondió. Porque sabe que llega un día en que tiene que entregar lo que le dieron. ¡Qué lindo! Entonces, ustedes están haciendo y van a ser los que empiezan, un ministerio tan hermoso que nos plantea a todos. ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo puedo más. Así que miren, no tengan miedo cuando vean que se acerca el Señor y diga, bueno, yo solo pude ser ministro al final o en una etapa importante de mi vida, y eso fue lo que hizo que yo multiplicara. Porque quedarse quieto, sentir miedo, desdibujar lo que nos dio, porque también puede faltar no solo que escondió el talento, sino que lo transformó para mal. Que eso es triste. Enterrar de las múltiples opciones que hay si nos ponemos a pensar, que es enterrar lo que Él me dio a administrar. Bien, yo creo que ya se entendió mucho o algo, pues espero que ustedes son más agudos que yo para poder, digamos, entrar en esta parábola. Ven que no era tan fácil, que uno dice los talentos, porque uno queda por dentro destruido, uno dice, no, el Señor me va a pedir cuentas y yo le salgo con que, mire que aquí hay un pedazo de lo que me diste, que tuve miedo, es que fue que mi comadre me invitó. Bueno, y empezamos a justificarnos. Bien, Él dice al final a los que multiplicaron, bien, siervo bueno y fiel. Qué piropazo del Señor. Bueno, yo les digo, en nombre del Señor, siervas y siervos buenos y fieles, que hacen este ministerio con quien más débil es. Qué lindo, qué caridad tan digamos, expresiva esta caridad que ustedes hacen. Créanme que tienen un valor altísimo en la iglesia, porque hacen un servicio a quien en su fe, miren, muchas personas que reciben al Señor con ustedes, tal vez no frecuentaban un domingo el templo, pero al final empiezan a entender que todo lo que estaba atrás no valía tanto como haber tenido al Señor y haber podido con Él. Y la presencia de ustedes edifica a otros al servicio y a la fe. Entonces, bien, siervos buenos y fieles, como han sido fieles en lo poco,
El obispo no alcanza, me tocará decirles, acuérdense del obispo, porque ustedes van más adelante, en caridad, allá en el cielo. Entonces, cuando el otro dijo, mire, es que, Señor, sabía que eres exigente, imagínese, argumento, que ciegas donde no siembras, fuera de eso acusa, y recoges donde no esparces. Oh, qué bruto, ¿cómo argumentas así? Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. O sea, le hace un juicio al que le dio para vivir. Y le argumenta que hay una razón tan poderosa para no haber actuado. Bien, y el Señor le responde, eres un siervo negligente y holgazán. La cultura de hoy, yo no sé si nos da para soñarnos todos holgazanes, ser felices sin dar nada. Y eso está gravísimo. Con que sabías que ciego donde no siembro, el Señor se justifica, y recojo donde no esparzo, ¿cómo se le ocurre decirle eso? Pues debías haber puesto lo mío en el banco, para que al volver pudiera recoger. Entonces, miren, dejémoslo ahí. Gracias, queridas ministras, y gracias, queridos ministros, por este servicio. Hacen bonita esta Eucaristía de hoy, la llenan de sentido. Lástima que no pude a las 11 para haberlo lucido más, pero los estamos luciendo a través de la radio, y le quiero contar a los de la radio que están vestidos de blanco y negro, ellas y ellos, y ofrecen un espectáculo de esperanza. Hay personas, digamos, de una edad responsable, grande, y hay otros no tan grandes y que ya hacen este camino. Personas que podrían decir, no, que lo hagan los jóvenes. Pues aquí no hay jóvenes ministros, todos de edad adulta, y están poniendo el talento que tienen y la fe que tienen y el gusto de que otro pueda crecer en Cristo para este día definitivo. Muchas gracias. Los de la radio no pueden aplaudir, pero les pediría que aplaudieran, y los que estamos acá, que somos testigos de la caridad que ofrecen y del testimonio de fe que dan, les vamos a dar un aplauso, aunque no sea un premio de este mundo suficiente, pero el Señor les dará el mejor. Muy bien, ahora sí me silencio. Cada uno, quedémonos un instante, porque ahora vamos a hacer este compromiso y después hacemos el credo. Quedémonos un instante. ¿Cuáles son mis cuentas con el Señor? Porque de eso se trata, de venir aquí, que el Señor con su palabra nos esclarezca. En silencio. ¿Yo qué le voy a entregar al Señor? Muy bien, entonces ahora es solo con los que van a ser enviados como ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ahora